Nosotros cotidianamente hacemos preguntas sobre el tiempo. Al fin y al cabo preguntamos si va a llover mañana, si va a estar nublado, va a hacer calor, va a hacer frío, etc. Aparte del tiempo, existe otro estudio, el cual es la climatología. La climatología normalmente se concentra en espacios de tiempo mucho más grandes que el tiempo. Entonces, en este video vamos a explicar las diferencias las cuales existen entre el tiempo con la climatología, el propósito de la climatología y la importancia que tiene para nuestras vidas. La climatología surge como el estudio del clima. ¿Qué es el clima? El clima es el comportamiento atmosférico el cual se puede evidenciar en una zona en específico durante un amplio periodo de tiempo. Cuando nos referimos a amplio periodo de tiempo y al estudio del cual ejerce la climatología, podemos agregar conceptos como precipitaciones, temperatura, presión atmosférica, humedad, etc. Todo esto está diferenciado claramente del tiempo, debido a que el tiempo ejerce un estudio respecto al día, diario. En cambio, el clima estudia un periodo de tiempo mucho más amplio, que puede ser décadas, siglos, incluso millones de años. Diversos estudios los cuales hemos avanzado gracias a la climatología, podemos deducir varias cosas del pasado climatológico del planeta. En la época de los dinosaurios específicamente, podemos deducir que, por ejemplo, el clima en esa época era mucho más cálido y mucho más seco del que encontramos hoy en día. Podemos concluir también que las zonas tropicales eran mucho más abundantes. A diferencia de ahora, existen diferentes tipos de vegetaciones, como boscosa, como también como tropical, como también zonas áridas, etc. Y podemos concluir todo esto gracias a diversos estudios que se han hecho en base a la climatología respecto a fósiles, a procesos de sedimentación y diferentes estudios de hielos de glaciares. Los factores que podemos implementar o podemos comprender en base a la climatología son diferentes conceptos los cuales pueden influir en el mismo, como lo podría ser la latitud, como lo podría ser la altitud, como lo podría ser la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica, etc. Todos estos estudios nos permiten comprender las razones de por qué los ciertos climas y ciertos hábitos tienen ciertas características que otros no tienen, como por ejemplo por qué existen en ciertos lugares los desiertos y por qué existen en otros lugares las selvas. ¿Cuál es la importancia que encontramos respecto al estudio de la climatología? La climatología como tal surge en base y en la búsqueda de problemáticas, soluciones y prevenciones respecto a la misma. Una de ellas, la que podemos encontrar y que está muy actual y muy vigente, es el cambio climático. Los efectos que puede tener la subida de cierta cantidad de temperatura al año, las razones por las cuales ocurre y la forma de prevenirlo. También está para la planificación de diferentes espacios urbanos. Si lo pensamos bien, no es lo mismo instalarlos en una zona la cual sea pantanosa, la cual esté susceptible a diferentes desastres naturales, las cuales pueden surgir por el clima, que para estudiar las diferentes zonas y buscar una zona totalmente óptima la cual no tenga mayores riesgos para la vida humana. Junto con ello, también se habla específicamente sobre los desastres naturales, cuáles son las probabilidades, cuáles son las condiciones en las cuales se tienen que dar para que surjan estas mismas. El estudio de la climatología abarca diversos aspectos los cuales nos permiten analizar y comprender los diferentes cambios que puede tener el clima a largo plazo. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el pasado, por ejemplo como las erupciones volcánicas, como los diferentes objetos no identificados que ingresaron a la atmósfera e impactaron con ella, junto al cambio de la composición de la atmósfera, han permitido cambios al clima a largo plazo, permitiendo nuestras condiciones actuales. También se han podido analizar otros aspectos actuales, como lo podría ser el avance vertiginoso y total que se ha podido ver en el aumento de la temperatura en lo que respecta a la atmósfera terrestre en los últimos 150 años, debido básicamente al uso humano, como lo podría ser la quema de combustible, la tala de árboles, etc. La climatología también nos ha permitido comprender los diferentes climas que podemos encontrar hoy en día en nuestra Tierra, como lo podría ser por ejemplo el clima tropical, el cual es un clima totalmente cálido y húmedo, el cual está caracterizado básicamente por tener una gran vegetación. El clima templado, el cual no se caracteriza especialmente por tener variaciones de temperatura muy notorias, sin embargo que tiene bien diferenciado lo que conocemos nosotros como temperatura o como estaciones, que son el verano, el invierno, el otoño y la primavera. También está el clima desértico, caracterizado por ser árido y escaso de vegetación y escaso de precipitaciones, por ejemplo. Y también está el clima polar, también árido, pero sin embargo se caracteriza por tener unas temperaturas
muy bajas. Climatología como tal es el concepto y el estudio el cual nos permite comprender, analizar y poder prevenir diferentes acciones las cuales podemos realizar a futuro que puedan afectar lo mismo, nuestra capacidad de interactuar con el entorno, con nuestro paisaje, con nuestro terreno, con nuestro relieve. Y ahora vamos a ver un experimento el cual podemos realizar para poder ejemplificar todo. Para este experimento lo que vamos a necesitar son 3 cosas. 1. Un recipiente donde poder echar el agua. 2. El agua, que tiene que estar, lo ideal es que sea caliente, no hirviendo, pero sí que esté a una temperatura elevada. Y junto con ello nos vamos a necesitar un plato con buena cantidad de hielos. El paso de los cuales tenemos que efectuar es el siguiente: echar una cantidad poquita del agua caliente. Lo ideal es que consiga salir un poco de humo de acá adentro, junto con que el vaso se empiece a condensar. Y justo después de hacer eso, tenemos que colocar el plato con los hielos encima, con tal de que se empiece a generar condensación de todas estas partes, del recipiente. Va a tener que empezar a generarse condensación a medida que el vapor vaya derritiendo el hielo el cual se encuentra acá arriba. La idea de este proyecto va a ser intentar simular la lluvia, la cual podemos encontrar hoy en día. ¿Por qué? Porque todo este proceso va a demostrarnos que gran parte de la lluvia y la condensación y la medida en la cual sube el vapor, se condensa el agua y se forman gotitas más grandes, va a generar una cierta cantidad de lluvia acá abajo. Todo esto para podernos permitir y comprender mayormente todos los factores y todos los tipos de clima y factores. Luego de haber realizado todo esto, lo que vamos a tener que hacer es esperar una cierta cantidad de tiempo, aproximadamente 20, 30, 40 minutos, en el que básicamente todo el vapor el cual genera este vaso con el agua caliente lo llegue hasta acá, hasta los cubos de hielo con el plato, y vaya derritiéndolos, generando este tipo de condensación que ya se puede apreciar. No sé si se alcance a ver, pero esto ya está empezando a generar cierta cantidad de gotitas pequeñas a lo largo y en el bordecito del vaso. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de este experimento como tal es de simular la lluvia y demostrarnos que este tipo de procesos climatológicos y de temperatura que podemos encontrar hoy en día en cualquier lado, lo podemos realizar acá en el hogar con elementos totalmente básicos y que nos permite comprender de mayor manera todo lo que nosotros conseguimos como el tiempo, y que no solo dependa de nuestra capacidad de saber dentro de 30 minutos para ver qué es lo que sucede. Luego ya de los 20 minutos que hayan pasado, podemos observar que como tal existe una cantidad de condensación importante en todo el vaso. Junto con ello se están empezando a generar diferentes tipos de gotas de mayor capacidad y están empezando a caer dentro del agua. El objetivo de como dije antes, el objetivo de este trabajo es la capacidad de poder reconocer de manera fácil, interactiva y de manera cotidiana cómo funcionan diferentes procesos climatológicos, como lo podría ser la temperatura, como lo podría ser la precipitación o podría ser la misma condensación junto a la humedad.